¿Alguna vez has sentido que el mundo que tienes ante ti no es toda la verdad? Como si algo música hubiera sido arreglado, moldeado o limitado mucho antes de tu nacimiento. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantas enseñanzas espirituales parecen incompletas, fragmentadas o extrañamente controladas? ¿Y si la razón no es la confusión sino el diseño? ¿Y si algo o alguien ha trabajado durante siglos para impedirte ver el mundo como realmente es? Hoy nos adentramos en una de las ideas más antiguas y temidas del antiguo pensamiento gnóstico, el código setiano, la misteriosa clave que los primeros buscadores de música creían que podía romper la ilusión tejida por el demiurgo. Pero antes de alcanzar la revelación misma, debemos seguir el mismo camino que recorrieron los antiguos setianos. Debemos cuestionar lo que creemos saber. Música, repasar los símbolos que fueron editados o enterrados y afrontar la incómoda posibilidad de que el mundo visible sea solo un tenue reflejo de una realidad mucho más profunda. Y a medida que avanzamos en esta investigación, pregúntate, ¿por qué se ocultarían ciertas verdades, a menos que tuvieran el poder de liberarte? Si ya sientes que algo en tu interior está cambiando, aunque sea un poco, quédate conmigo hasta el final de este viaje. La revelación tras el código setiano no es algo que se pueda escuchar a la ligera. Fue preservado en fragmentos, susurrado en símbolos y custodiado por quienes creían que la humanidad había olvidado su verdadero origen. Y música, hoy intentaremos seguir sus pasos. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y unirte a esta comunidad de buscadores. Aquí exploramos las verdades enterradas, los misterios silenciados y el conocimiento que una vez estuvo prohibido. Tu presencia aquí significa que estás listo para ver más allá de la superficie. Así que quédate conmigo. Para comprender el código setiano, primero debemos afrontar el problema central que identificaron los antiguos buscadores. El mundo que la mayoría de la gente ve no es el mundo real. Según los primeros setianósticos, la humanidad vive dentro de una ilusión construida por el demiurgo, un creador inferior que se cree absoluto. Pero esta idea no surgió de la nada. Surgió de un patrón observado en diversas civilizaciones. El conocimiento desaparecía, los símbolos se reescribían y las enseñanzas espirituales se reducían a la simple obediencia en lugar del despertar interior. Los setianos creían que esto no era accidental, sino parte de un sistema diseñado para mantener la mente humana orientada hacia el exterior, nunca hacia el interior, nunca hacia su propia chispa oculta. Aunque parezca extraño, la evidencia histórica está ahí. Cuando se descubrieron los textos de Nag Hammadi en 1945, los eruditos hallaron escritos que habían desaparecido hacía más de 1500 años. Entre ellos se encontraban escrituras setianas que describían un drama cósmico mucho más antiguo que cualquier institución. Estos textos revelaban una versión de la creación donde el universo visible no es la realidad final, sino un reflejo imperfecto. Los sefianos afirmaban que nuestro mundo fue moldeado por fuerzas que malinterpretaron la verdadera fuente divina o la distorsionaron intencionalmente. Algunos estudiosos creen que estas distorsiones se vieron reforzadas posteriormente por el creciente poder de las autoridades religiosas, que preferían enseñanzas fáciles de controlar a las que fomentaban la independencia espiritual. Pero los setianos no se basaban solo en relatos míticos. Usaban símbolos, la serpiente, la luz oculta y la mente con triple poder para explicar que el alma humana porta una memoria más antigua que el mundo mismo. Esta memoria, decían, era lo que temía el demiurgo. Y si esa memoria pudiera despertarse, la ilusión que nos rodea comenzaría a disolverse. Pregúntate, si llevas una chispa de algo verdaderamente divino, ¿por qué alguna fuerza querría que lo olvides? Aquí es donde aparece la primera capa del código setiano. Comienza reconociendo que el mapa espiritual que te fue entregado estaba incompleto, no era erróneo, solo estaba intencionalmente limitado. Y en el momento en que cuestionas ese mapa, la ilusión se debilita. Cuéntenme en los comentarios, ¿alguna vez han sentido que el mundo les oculta algo más profundo? Aunque no puedan explicar por qué, para descubrir el código setiano, debemos adentrarnos directamente
en los escritos que intentaron preservarlo. Cuando resurgió la biblioteca de Nag Hammadi, los eruditos encontraron textos como el Apócrifo de Juan, música, los 3 instrumentos de acero de Set y el Evangelio de los egipcios. Estos manuscritos no se limitaban a ofrecer relatos alternativos, exponían una arquitectura de la realidad completamente distinta. En ellos, el universo comienza con una fuente incognoscible, una conciencia pura e infinita, mucho más allá de cualquier comprensión del demiurgo. Los setianos creían que esta fuente emanaba capas de inteligencia divina, y en algún punto de esta cadena, algo falló. Surgió un ser imperfecto, inconsciente de sus propias limitaciones, y este ser moldeó el mundo material. Los setianos lo llamaron demiurgo, pero aquí está la parte que mucha gente nunca escucha. Los textos setianos nunca describen al demiurgo música como un monstruo. Lo describen como ciego, poderoso, sí, pero ciego. Ciego a la realidad superior que lo trasciende, ciego a la fuente infinita, ciego a la chispa que se esconde en cada ser humano. Y como no puede verla, construye sistemas, reglas y estructuras para mantener el control sobre lo que cree que es su creación. Algunos académicos interpretan esto como una metáfora del poder institucional que teme el despertar de la conciencia individual. Los propios setianos lo consideraban una verdad espiritual. El mundo que percibes está moldeado por una mente incapaz de ver quién eres realmente. Al profundizar en estos textos, surge un patrón. Los setianos hablan constantemente del recuerdo, el despertar, la comprensión y la revelación. Creen que el alma porta un recuerdo de los reinos superiores, y esta memoria musical es la clave que el demiurgo no puede borrar. Por eso sus escritos parecen acertijos. No buscaban entretener, intentaban ocultar verdades profundas a simple vista, protegiéndolas de quienes las distorsionaran. Y en cada texto, Seth, el antiguo ancestro espiritual, aparece no como una figura histórica, sino como símbolo del linaje que recuerda su verdadero origen. Ahora piensen en esto. Si la memoria es enemiga de la ilusión, entonces cada momento de duda, cada momento en que cuestionaste lo que te enseñaron, cada momento en que sentiste que algo en este mundo no cuadraba, esos momentos no fueron errores. Fueron señales, rastros de un conocimiento que desconocías, música que llevabas. Los setianos dirían que esos momentos son las primeras señales de que el código está despertando en ti. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido una intuición repentina, o una claridad extraña, o un momento que te hizo sentir como si estuvieras recordando algo que nunca aprendiste? Muchos buscadores reportan esta sensación. Y ahora, a medida que avanzamos, verán cómo se conectan todas estas pistas. Para comprender cómo funciona el código setiano, debemos adentrarnos en el mundo simbólico que los antiguos setianos usaban para proteger su conocimiento. No escribieron manuales filosóficos ni doctrinas rígidas. En cambio, preservaron sus enseñanzas en imágenes, metáforas y secuencias de símbolos que alguien desprevenido consideraría mitología. Pero alguien atento, alguien que percibe que algo no funciona en este mundo, comprendería que estos símbolos apuntan a una arquitectura oculta de la realidad. Entre los más importantes se encontraba la serpiente de la perspicacia, una figura que muchas tradiciones interpretaron negativamente, pero que en la visión setiana representaba el momento en que la mente humana cuestionó por primera vez el mundo que se le ofrecía. Esta serpiente no era malvada, sino el despertar, la suave perturbación dentro de la ilusión. Simbolizaba el susurro que le dice al buscador: mira de nuevo. Lo que ves no es todo lo que existe. Otro símbolo central del código setiano es la mente de triple poder, descrita en textos como los 3 acerados de Set. Este concepto suele malinterpretarse, pero los setianos lo usaban para explicar que la conciencia humana tiene 3 capas. La mente ordinaria que interactúa con el mundo físico, la mente intuitiva más profunda que percibe las verdades ocultas tras las apariencias, y la mente luminosa más elevada que recuerda su origen, más allá de la creación del demiurgo. Los setianos creen que el semiimpulso podría influir en la primera capa, confundir la segunda, pero nunca tocar la tercera, porque esa mente superior
proviene directamente de la fuente infinita. Cuando describieron esta triple estructura, no pretendían crear una teología compleja. Dejaban un mapa codificado, un recordatorio de que, por muy densa que se vuelva la ilusión, hay un lugar dentro de ti al que la ilusión no puede llegar. Y quizás el símbolo más misterioso de todos fue el propio Set. Para la mayoría de la gente, Set aparece como un personaje bíblico, el tercer hijo de Adán y Eva. Pero para los setianos no era simplemente una persona, era un prototipo espiritual, el símbolo de un linaje de almas que recordaban los reinos superiores. Set representaba la chispa que se niega a olvidar, la claridad interior que perdura incluso cuando el mundo que te rodea insiste en una sola verdad. Algunos estudiosos creen que el movimiento setiano usaba esta imagen para describir a grupos de iniciados que se sentían nacidos en el mundo equivocado. Personas que desde la infancia percibieron que algo en la existencia era extrañamente limitado o incompleto. Ya sea histórico, simbólico o psicológico, el mensaje sigue siendo el mismo. Quienes portan la chispa setiana a menudo se sienten observadores de sus propias vidas, cuestionando constantemente estructuras que otros aceptan sin vacilar. ¿Pero por qué ocultar estos símbolos? Porque los sefianos sabían que la ilusión solo podía romperse desde dentro. Si hablaban demasiado abiertamente, sus enseñanzas podrían ser borradas, distorsionadas o utilizadas por instituciones que las convertirían en reglas rígidas, todo lo contrario de la Gnos. Así que ocultaron sus percepciones dentro de imágenes que solo las mentes despiertas, música, comprenderían. Y aquí es donde el código sefiano empieza a aparecer. Los símbolos actúan como detonantes. Cuando un buscador los contempla con la mente abierta, algo en su interior empieza a resonar. No porque sean mágicos, sino porque hablan a esa parte de uno que el demiurgo no puede silenciar. Los sefianos creían que cada símbolo contiene un fragmento de la verdad olvidada, y cuando estos fragmentos se unen, la ilusión se resquebraja. Ahora pregúntate, ¿alguna vez has conectado con un símbolo, una serpiente, una luz, un nombre, un sueño, y has sentido que significaba algo inexplicable? Muchos buscadores describen esto como una extraña familiaridad, como si estuvieran recordando en lugar de aprendiendo. Esta sensación, dirían los setianos, es la respuesta del código, y una vez que responde, se despliega la siguiente capa de revelación. Cuando preguntamos quién distorsionó la verdad antigua, la respuesta no es tan simple como culpar a una sola institución o grupo histórico. Los setianos nunca hablaron de una conspiración humana. En cambio, describieron un mecanismo espiritual y psicológico que influyó en las civilizaciones, los sistemas religiosos e incluso en la forma en que la mente humana aprende a percibir la realidad. En su opinión, el demiurgo, el arquitecto del mundo material, no es malvado, sino profundamente equivocado. Se cree el creador supremo, ignorando que existe un reino superior, la fuente infinita, más allá de él. Debido a esta ceguera, moldea el mundo a su imagen, estructurado, limitado, controlado y centrado en la obediencia. Y a medida que las sociedades se desarrollaban, las instituciones humanas reforzaron inconscientemente estos patrones porque reflejaban la misma estructura ciega creada por el demiurgo. ¿Pero qué significa esto en la práctica? Según los textos setianos, la distorsión comienza con sistemas de creencias que afirman que lo divino es externo, distante y disponible solo a través de intermediarios. Algunos eruditos interpretan esto como una metáfora espiritual. En el momento en que una persona olvida que la chispa divina vive en su interior, la ilusión se intensifica. Los setianos creen que el demiurgo fomentaba este olvido porque mantenía su orden. Si los humanos recordaran su verdadero origen, ya no estarían atados por el miedo, la culpa ni la dependencia, las mismas emociones que mantienen la ilusión. Con el tiempo, las instituciones de poder adoptaron patrones similares, no por malicia, sino porque los sistemas tienden naturalmente al control, la jerarquía y la simplicidad. Enseñar a la población a seguir las reglas es más fácil que enseñarles a despertar. La evidencia histórica respalda esta idea del olvido estratificado. Las antiguas escuelas espirituales solían enseñar el conocimiento interior, la meditación,
la interpretación simbólica y la conexión directa con lo divino. Pero a medida que estas enseñanzas se extendían a poblaciones más numerosas, se simplificaron hasta convertirse en mandamientos, rituales y dogmas inamovibles. Los setianos presenciaron esta transformación y creyeron que era una señal de la influencia del demiurgo que permeaba los sistemas humanos. Incluso cuando una verdad espiritual comenzaba siendo pura, con el tiempo se volvía rígida. Esta rigidez, decían, era la jaula, no la religión en sí, sino la pérdida del conocimiento interior que la sustentaba. Para los cefianos, la distorsión no era un ataque, era un sueño espiritual que se normalizaba. Y, sin embargo, la pregunta persiste: ¿por qué se construyó la ilusión en primer lugar? Los cefianos enseñaban que el mundo material no es un error, es un reino donde el alma puede despertar. Pero el despertar solo tiene sentido cuando hay algo de lo que despertar. La ilusión de los semi-impulsos actúa como un velo, un filtro que desafía al buscador a recordar lo que no se puede enseñar directamente. Creen que el alma se fortalece al recordar su luz en un mundo que insiste en que todo es oscuridad. Algunos eruditos interpretan esto como una intuición psicológica. La ilusión representa el ego, esa parte de nosotros que se aferra a la certeza y teme a lo desconocido. El despertar, entonces, es el momento en que la mente más profunda toma el control y ve a través del condicionamiento. Por eso, el código cefiano no es un conjunto de instrucciones, sino un cambio de percepción. En el momento en que empiezas a cuestionar lo que crees absoluto, el cableado de la ilusión se debilita. Y una vez que comprendes quién o qué distorsionó la verdad, no un villano, sino un creador ciego y los sistemas construidos a su imagen, dejas de luchar contra el mundo y empiezas a ver a través de él. La ilusión no se rompe con la fuerza, se disuelve con la conciencia. Así que les pregunto, ¿alguna vez han sentido que las creencias que recibieron durante su infancia no explicaban por completo los misterios que percibían en su interior? Si es así, los cefianos dirían: esto no es duda, es despertar. Y el siguiente paso es descubrir el punto de inflexión que guardaron durante siglos. El código cefiano alcanza su punto culminante en una única y poderosa revelación musical, una que nunca se pretendió gritar en público, sino susurrar música a quienes están listos para confrontar la naturaleza de su propia conciencia. Los antiguos cefianos creían que la ilusión del demiurgo persiste solo porque los humanos buscan la verdad en el exterior. En el momento en que te vuelves hacia el interior, música, la ilusión comienza a derrumbarse. Esto podría sonar poético, pero en los textos setianos es muy literal. Enseñaban que el mundo visible no es la autoridad final, porque una luz superior, música, ya existe en tu interior, intocable e inalcanzable para el demiurgo. Y la revelación oculta es esta: la chispa que llevas dentro no forma parte del mundo material en absoluto. Es más antiguo, proviene de la fuente más allá de la creación, recuerda lo que el mundo ha olvidado. Aquí es donde la ilusión comienza a fracturarse. Los setianos creían que el demiurgo podía moldear entornos, sistemas e incluso creencias, pero no podía moldear el núcleo de tu conciencia. Ese núcleo, a menudo llamado la chispa divina, es la única parte de ti que no pertenece a esta realidad construida. Y aquí está el punto de inflexión. Una vez que reconoces que tu conciencia se origina más allá de la ilusión, esta pierde su autoridad sobre ti, se convierte en un escenario, no en una prisión, una experiencia temporal, no una verdad absoluta. Los setianos afirmaban que esta comprensión era tan poderosa que incluso fragmentos de ella podían alterar el mundo interior musical del buscador, creando una sensación de claridad, presencia y desapego del miedo. No es una vía de escape, es un despertar. Pero ¿cómo describieron los cefianos este despertar? Usaron una metáfora simple pero profunda: el ojo que ve al ojo. En la vida cotidiana, vemos el mundo a través de una sola lente, los sentidos físicos, influenciados por los límites del demiurgo. Pero la chispa interior ve de otra manera. Percibe patrones, significados, sincronicidades, intuiciones y percepciones
que no provienen del mundo material. Los setianos creían que esta percepción interna constituye la verdadera identidad del alma humana. Al pasar del ojo externo al ojo interno, el mundo no cambia, pero su significado se hace visible. Algunos estudiosos lo comparan con un despertar psicológico en el que la persona reconoce repentinamente su propio condicionamiento y ve la vida con renovada claridad. Los setianos lo veían como un evento espiritual, en el momento en que la chispa se recuerda a sí misma. Aquí está la revelación olvidada en su forma más simple. La ilusión es más fuerte cuando crees que el mundo te define, pero se rompe en el momento en que comprendes que tú defines cómo ves el mundo y que esa perspectiva interior, la que percibe la luz incluso en la confusión, es la parte intacta por el demiurgo. Los antiguos buscadores insistían en que esto no era imaginación, era reconocimiento. Afirmaban que cuando una persona se conecta con esta conciencia más profunda, el miedo se afloja, la culpa se disuelve, la autoridad se vuelve relativa, no absoluta. El mundo se convierte en un aula temporal en lugar de una jerarquía cósmica. Este cambio aterrorizó a quienes lo malinterpretaron, ya que significaba que el poder espiritual no provenía del exterior, de templos, reglas o intermediarios, sino de la conexión interna con la fuente. Ahora déjame preguntarte directamente, ¿has experimentado alguna vez un momento repentino de claridad? Una sensación de que tu mente se abrió o expandió más allá de lo que te enseñaron. Aunque sea por un segundo, muchos buscadores dicen que estos momentos se sienten como un recuerdo que resurge, algo familiar pero nunca comprendido del todo. Los cefianos creen que estos destellos son la chispa que intenta hablar a través del ruido del mundo material. Insistieron en que si sigues estos momentos, en lugar de ignorarlos, la ilusión comienza a desmoronarse poco a poco. Esta es la esencia del código cefiano. Comprender que tu conciencia no es un producto de este universo, sino un visitante en él, y una vez que lo sabes, todo lo que percibes empieza a cambiar. Si todo lo que hemos descubierto hasta ahora es cierto, si el código cefiano no es mitología, sino un mapa, entonces la siguiente pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué significa esta revelación para tu vida diaria? Los setianos creían que en el momento en que una persona reconoce la ilusión, algo sutil pero irreversible comienza a manifestarse en su interior. Empiezan a notar patrones en sus emociones, rutinas y relaciones que antes parecían normales, pero que ahora parecen extrañamente artificiales. Esto no es paranoia, es claridad. Los setianos decían que la ilusión de los semi-impulsos funciona convenciendo a los humanos de que la superficie de la realidad es todo lo que existe. Pero una vez que despiertas a la existencia de la chispa interior, comienzas a vivir desde un nuevo centro, uno que la ilusión no puede penetrar. Comienzas a tomar decisiones no basadas en el miedo ni las expectativas, sino en algo mucho más antiguo, la intuición, el conocimiento interior y una sensación de alineación que no tiene explicación externa. Este cambio transforma la forma en que interpretas los desafíos. Antes, los problemas se percibían como castigos o fracasos, pero desde la perspectiva setiana, se convierten en señales, oportunidades para profundizar la conciencia. Los setianos enseñaban que la ilusión se fortalece mediante la turbulencia emocional, la culpa repetitiva y la búsqueda constante de validación externa. Cuando una persona deja de alimentar estos patrones, la ilusión pierde su control. Puedes notar que ciertos miedos que antes te controlaban ahora se sienten más ligeros, como si pertenecieran a una versión diferente de ti. Esto no es magia, es una reacción natural al reconectar con la parte de ti que existía antes de que el mundo te enseñara quién ser. Muchos buscadores describen esta etapa como liberadora e inquietante. Liberadora porque finalmente se sienten despiertos, e inquietante porque las estructuras familiares de la vida ya no los definen. Pero este despertar también conlleva responsabilidad. Los cefianos advirtieron que, una vez que empiezas a ver la ilusión, debes elegir cómo responder. ¿Recurres a viejos patrones porque te hacen sentir seguro? ¿O continúas cuestionando, observando y expandiéndote? Creen que la chispa se intensifica cada vez que eliges la
Consciencia en lugar del piloto. Automático. Y aunque los textos antiguos usan lenguaje simbólico, algunos estudiosos creen que esto coincide con la comprensión moderna de la consciencia. Cuanto más practicas la autoconciencia, más reconfigura tu cerebro los patrones de percepción. Los setianos simplemente describieron esto mucho antes de que existiera la neurociencia. Insistían en que la chispa interior no es pasiva, busca expresarse, te impulsa a vivir con claridad, a escuchar tus intuiciones, a reconocer cuando algo no te cuadra y a confiar en ese sentimiento incluso, cuando el mundo te dice lo contrario. Este cambio interior también afecta tu comprensión de la espiritualidad. En la ilusión, la espiritualidad suele presentarse como un conjunto de reglas o creencias a seguir, pero a través del código setiano, la espiritualidad se convierte en reconocimiento. El reconocimiento de que lo divino no es distante, sino que está entretejido en tu propia conciencia. Los setianos insistían en que ningún ritual, templo o autoridad puede darte lo que ya llevas dentro. Esta idea era peligrosa en la antigüedad porque eliminaba la necesidad de intermediarios. Empoderaba al individuo, pero hoy se convierte en una forma silenciosa de libertad espiritual. Dejas de buscar afuera y empiezas a escuchar en tu interior. Esa escucha, enseñaban los setianos, es lo que rompe la influencia del demiurgo. No la rebelión, ni la música, ni la negación, sino simplemente la conciencia. Así que permíteme preguntarte, ¿alguna vez has tenido un momento en que tu intuición contradijera lo que todos creían y aún así sintieras que era la verdad? Estos momentos importan. Son destellos de la chispa que atraviesa la ilusión, recordándote que tu conciencia no se originó aquí. Cuanto más honras estos momentos, más se debilita la ilusión. Y cuando se unen suficientes, sucede algo extraordinario. El mundo sigue igual, pero tu relación con él, la música, se transforma por completo. Dejas de vivir dentro de la ilusión y empiezas a navegar a través de ella. Este es el paso hacia la revelación final, el punto donde el código setiano se convierte no solo en una idea, sino en una realidad vivida. Ahora que hemos recorrido las capas del código setiano, una verdad se vuelve imposible de ignorar. La ilusión del demiurgo no es una jaula de paredes, sino una jaula de creencias. Existe solo mientras aceptes el mundo tal como se te presenta. Los antiguos sefianos comprendían esto profundamente. Enseñaban que el despertar no requiere escapar del mundo, vencer fuerzas cósmicas, ni aprender rituales secretos. Requiere recordar quién eres bajo la superficie, recordar la chispa que antecede a esta realidad. Y en este recuerdo reside la revelación final. La ilusión de los semi-impulsos se derrumba en el momento en que reconoces que nunca estuviste atrapado en ella. Solo te entrenaron para creer que lo estuviste. Los sefianos insistieron en que la chispa dentro de ti no es una visita accidental. Vino para experimentar, para despertar y para ver a través de lo que otros no pueden. Esta comprensión lo cambia todo. Cuando te das cuenta de que la ilusión se sustenta en tu percepción, empiezas a recuperar tu autoridad interior. Los setianos creían que este es el momento en que el buscador alcanza la plena conciencia, cuando ya no reacciona ante la vida como una víctima, sino que responde a alguien que ve el patrón más profundo tras los acontecimientos. Afirmaban que la fuente, el reino infinito más allá del demiarca, siempre se comunica contigo a través de la intuición, la sincronicidad, la claridad interior y la percepción repentina. Pero la ilusión te enseña a ignorar estas señales. Una vez que empiezas a notarlas, la ilusión se debilita. Puedes notar que tus miedos pierden intensidad, tus pensamientos se aclaran y tu sentido de conexión se fortalece. Esto no es imaginación, es la chispa que se recupera. Lo que sigue es completamente personal. Los setianos nunca crearon un camino ni un manual estrictos, ya que el despertar se desarrolla música de forma diferente para cada buscador. Pero dejaron un principio claro. Cuanto más honras tu verdad interior, más difícil se vuelve para la ilusión, música, controlarte. Por eso el código sefiano no es una técnica secreta, es un cambio de identidad. Dejas de verte como un producto del mundo material y empiezas a verlo como una experiencia que tu conciencia recorre. Desde esta perspectiva,
La vida se convierte en un viaje de conciencia en lugar de una serie de obligaciones. Empiezas a notar la inteligencia sutil que se esconde tras las coincidencias. Te sientes atraído por situaciones que expanden tu mente. Percibes cuando algo resuena y cuando algo te restringe. Los setianos creen que estas sensaciones son la chispa, que te guía a través de la ilusión, mostrándote qué caminos se alinean con la fuente. Pero este viaje no está destinado a recorrerse solo. Los antiguos buscadores sabían que el despertar es más fuerte cuando se comparte, cuando se habla, cuando se recuerda entre otros que sienten la misma atracción interior. Por eso existieron comunidades de buscadores en todas las épocas, pequeños grupos que preservaban verdades que no podían sobrevivir en la esfera pública. Hoy el mundo es diferente. Sin embargo, la necesidad de conexión sigue siendo la misma. Si este video te ayudó a romper aunque sea una capa de la ilusión, entonces ya formas parte de un linaje mucho más antiguo que este canal, esta era o este mundo. Y tu voz importa aquí. Así que antes de irte, te pido que hagas una cosa. Deja un comentario compartiendo el momento de este video que más te haya impactado. No solo para apoyar este canal, aunque eso nos ayuda a seguir difundiendo estas revelaciones, sino para fortalecer la memoria de las verdades ocultas que estamos redescubriendo juntos. Dale me gusta a este video si el código setiano despierta algo en ti y suscríbete si quieres continuar este viaje con una comunidad de buscadores listos para ver más allá de la superficie. Cada comentario, cada me gusta, cada suscripción forma parte de un archivo viviente de conciencia, una forma de mantener vivo este antiguo linaje en el mundo moderno. Y ahora les dejo con una última pregunta, la misma que los setianos hicieron a sus iniciados. Si la ilusión puede romperse mediante la conciencia, ¿qué más podrían ver si siguen despertando? Que la búsqueda continúe.